Relatos cortos del libro El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Peces. En 1997, un aviso de televisión de Fox Sports exhortaba a mirar fútbol prometiendo: sea testigo de cómo el pez grande se come al pez chico. Era una invitación al aburrimiento. Afortunadamente, en el Mundial 98, en más de una ocasión, el pez chico se comió al pez grande con espinas y todo. Eso es lo bueno que tienen, a veces, el fútbol y la vida. Auspician este programa Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario. Brújula Coworking, tu lugar en el centro de la ciudad. Y Loyal Fútbol 5, jugamos limpio. En el episodio de hoy de Fútbol y Coso estamos hablando de literatura. Mi nombre es Eliane Cheli, estamos con Candela Dolores Moreno Cuco y Mauro Hugo Weiss. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo andan, gente? ¿Todo tranquilo? Acá estamos. Un nuevo episodio, una nueva felicidad de Misimara. Muy bien. ¿Qué tipo feliz, Mauro, güey? Alegre, por lo menos. Sí, sí. Por ¿Y ahí eso que es abstemio? ¿No bebe? No, tampoco tomo. No tomo. Menos mal que lo aclara, Está buena. Soy de poco beber. Muy contenta de hacer este episodio con una temática que me convoca tanto. Me encanta que le haya llegado el turno a la literatura. La persona que mejor escribe es la señora Candela Dolores. Aplausos. Al menos en este grupo de trabajo. De literatura se trata este episodio, de escribir, de leer, de todas esas cosas que también pueden ocupar un lugar en el fútbol. O el fútbol puede ocupar un lugar en ellas, ¿no? Yo creo que se trata de eso, de que el fútbol dispute. Obvio que, a ver, por supuesto que la literatura no puede ser reticente o indiferente a un fenómeno de masas como el fútbol, claro, porque sería como apartarse de la realidad. Pero también a mí, como persona que escribe, también me enorgullece que el fútbol se meta en el canon literario con algunas posturas de rechazo a que esa cuestión de la barbarie, entre comillas, invada la pureza de la literatura. Sí, ha habido una serie de intelectuales que despreciaron y desprecian al fútbol y lo consideraban justamente como eso, como una cuestión bárbara, como algo que es externo. Fútbol igual barbarie, la literatura dentro de la cultura, con la música clásica, con determinadas cosas que el fútbol no tiene nada que hacer. La literatura pertenecería a la cultura y el fútbol iría por fuera. Claro, como para los plebeyos que se diviertan ahí mientras pasan cosas peores, pero bueno, que se queden ahí alienados. Justamente la cuestión de lo bárbaro es lo extranjero, es lo de afuera. O sea, el fútbol sería un bárbaro para la cultura. Sí, con una centralidad de eso que vos decís, elitista, porque nada se puede entender por fuera de la cultura. Totalmente. Ni siquiera lo que no te gusta o lo que despreciás. Es absurdo, es hasta erróneo para mí concebirlo por fuera de la cultura, más allá de lo ideológico. Sí, bueno, después tampoco nos vamos a poner a dar una definición de cultura porque no terminamos más. No, por supuesto, pero por ejemplo Borges, que es uno de los máximos exponentes antifútbol de la literatura, que decía que no le encontraba sentido a ver a 22 hombres corriendo atrás de una pelota. En lo personal no puedo desligar esa postura de Borges antifútbol como su postura del antiperonismo. Me parece que es un desprecio de clase y que no es cierto que los sectores intelectuales son antifútbol, porque Jean-Paul Sartre, gran intelectual, ha escrito sobre fútbol en sus posturas existencialistas. Entonces pareciera que lo antifútbol, a mi entender, tiene más que ver con una postura derechosa que con la literatura en sí. Elitista. Y tiene que ver también con ciertos círculos de pertenencia, digamos. Porque, por ejemplo, cuando nace el fútbol, las élites inglesas también estaba como mal visto, ¿viste? Practicarlo, y fueron las mismas élites las que lo regularon, digamos. A lo mejor entonces, o sea, está como esa contradicción. Bueno, pero el fútbol ya está, le rompió las redes a todo, me parece. Sí, como que yo lo desprecio, pero obviamente lo quiero manejar. Es un poco eso. Pero bueno, también hay otros autores que lo tratan de entender al fútbol como un espacio dentro de lo cultural, como Galeano. Yo he leído pocos libros de mi vida, pero uno ha sido de Galeano. Y es hermoso lo que escribe. Y cada frase que tiene sobre el fútbol y sobre la vida la empieza a comparar, digamos, a trazar líneas, y es hermoso.
En este episodio hablamos de la literatura y del fútbol, de la literatura sobre fútbol, de la relación entre el fútbol y la literatura, bueno, ustedes me entienden, de todos los diferentes matices en la relación entre literatura y fútbol y sobre qué influencias le aporta una disciplina a la otra. El relato futbolístico suele llegarnos a través de la oralidad. Acariciamos los primeros dichos sobre jugadas a partir de la radio o de la televisión, pero llega un momento en el que nuestro paladar futbolero, insaciable, siente gusto a poco con las transmisiones de los partidos y, sediento de fútbol, emigra a otro género discursivo para saciarse. El relato futbolístico muchas veces se nutre de la literatura y de diferentes manifestaciones artísticas y culturales para darle cuerpo a eso que sucede en la cancha. No es lo mismo decir, los jugadores de gimnasia y tiro de salta están discutiendo entre ellos, que por ejemplo, tirar, por favor muchachos, cálmense, si los de adentro se pelean, los devoran los de afuera. Lo que sucede es importante. Obvio que queremos saber si hay faltas, goles o tarjetas, pero lo que termina de hacer bello a un relato es la forma de combinar los recursos. No había ningún barrilete cósmico en el Estadio Azteca, ni suenan las campanas del ocaso cuando está por terminar un partido. Las metáforas y las comparaciones le dan otra dimensión a lo que sucede, construyen la épica de los encuentros. Las referencias a la literatura están en todos los niveles en el fútbol. El mismo término lirismo, por ejemplo, también viene de la escritura. Lírica es sinónimo de poesía. El lírico, ¿quién es? Es el que juega lindo. Salir de abajo, jugar a los toques, buscar los espacios, atacar, el tiki, tiki, tiki. Importa más eso que ganar, diría Ángel Capa. Tal vez sea por eso que nuestro amigo Angelito no está tan acostumbrado a dar la vuelta olímpica. Todo esto con respecto a la influencia de la literatura en el fútbol. Pero, ¿qué pasa en sentido inverso? Lo mismo, porque el fútbol es imposible de eludir. Hay cuentos que se centran en el juego y su entorno, y otros donde la pelota apenas se asoma, quizás como un comentario aislado, pero aporta credibilidad a una ficción. Al ser una expresión de masas, se mete hasta en la sopa, es lógico. Y vos capaz querés escribir un cuento sobre un personaje que se confundió de colectivo y en vez de ir para zona sur, fue para zona norte. Pero si le metés que en zona norte la gente estaba tomando vino en la vereda antes de ir a la cancha, por ejemplo, la historia se vuelve más familiar. Claro, el fútbol no ingresa en la literatura únicamente como protagonista. También le da entidad a determinadas situaciones, sean cotidianas o no. A veces sirve como excusa para contextualizar o para crear conflictividad alrededor de algo más profundo que un partido en sí. Podemos contar la historia, por ejemplo, de Romeo y Julieta Rosarinos, dos enamorades que no pueden estar juntos porque una familia es de Newell y la otra es de Central. Hoy nos vamos a parar en la esquina donde se cruzan el fútbol y la literatura. Y el que no sepa leer el mensaje, seguro lo hay Habana 4310 séptimo piso. Y vamos a ver si nos duran 5 párrafos. Relatos cortos del libro El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Los divertidos. Julio Pérez, uno de los campeones uruguayos del 50, me levantaba el ánimo cuando yo era niño. Lo llamaban pataloca porque se desarmaba en el aire y los rivales se restregaban los ojos. No podían creer que las piernas volaran por un lado y por el otro, lejos el resto del cuerpo. Después de eludir a unos cuantos con esas moñas burlonas, Julio Pérez volvía atrás a repetir diabluras. Los hinchas celebrábamos a este parrandero de las canchas y gracias a él desatábamos la risa y todo lo atado. Algunos años después tuve la suerte de ver al brasileño Garrincha, que también disfrutaba haciendo chistes con las piernas y a veces, cuando ya estaba cerquita de la culminación, daba marcha atrás por demorar el goce.
Es más fácil metaforizar y explicar cosas desde el fútbol. Es que ahí también entra la cuestión cultural. En Argentina, aún sin darnos cuenta, tenemos un montón de figuras retóricas que tienen que ver con el fútbol, qué sé yo, cortita ahí al pie, pegó en el palo. Quedé en offside. Quedé en offside, pará la pelota, mirá los costados, expresiones cotidianas. Claro, entonces se nos mete en el habla. Claro. Y eso también, y así como se nos mete en el habla, se fue metiendo en las obras literarias. La producción literaria, esto lo hablábamos un poco recién afuera, tiene como una fuerte impronta en lo rioplatense. Él recién traía a Galeano. Y sí, acá obviamente que a lo mejor se va a escribir más sobre fútbol, o es lo que nos toca a nosotros, porque el fútbol nos toca más sensiblemente. Yo que también hice la experiencia de escribir algún que otro cuento, alguna que otra ficción, te sale mucho más natural lo de fútbol, porque es mucho más cotidiano que a lo mejor otras cosas. Tiene otra fluidez, como ya la temática misma te lleva, sobre todo si es algo que manejás a nivel temático. Una cosa que a mí me llama la atención de quienes escriben sobre fútbol, sobre todo, es que suelen ser periodistas. Muchas veces son periodistas. Sí, puede ser. Por ejemplo, Ayelén Pujol, por ejemplo, Eduardo Galeano, por ejemplo, Ariel Escher, que le mando un abrazo, fui a su curso de literatura y deporte. Santiago Garat también, a nivel local, por supuesto. Son personas que tienen... A nivel local de la ciudad de Rosario, aclaramos, paréntesis. Claro, de podcast se graba en Rosario, sí. No me parece casual que casi como un acto de resistencia dentro del periodismo, si se quiere, periodismo deportivo, haya personas que tiendan a la literatura, porque muchas veces nos venden ficciones en programas televisivos de supuesta información. Sí. Desde el periodismo deportivo. Sí. Y es como sincerarse con el contenido, decir, esto es literatura de ficción, ¿no? Claro, y ellos mismos a veces se sinceran un poco cuando hablan de la novela de tal, ¿no? Mercados de Pase les encanta hablar de novelas. La novela de verano, Riquelme se queda de Boca. Sí, pasa que alrededor del fútbol se construye una ficción que es construida justamente por los medios más que nada, porque exactamente. Los protagonistas están como aislados de eso. Sí, exactamente. Como llenar de aire de polémicas y situaciones que pasan y que no pasan para crear todo un ambiente que en realidad no existe. Y se valen de recursos de la literatura, justamente, ¿no? Esas ficciones, esas novelas. Llego de la escuela, 3 de julio. Tiene que estar por acá. Si no está en el living, capaz lo dejaron en mi pieza. No, tampoco. ¿Lo habrán guardado en un cajón? No, nunca me lo dejan ahí. Capaz todavía no llegó. Ya es 5. Seguro estará debajo de la puerta cuando llegue a casa. ¿Quién aparecerá en la tapa? ¿Verón? ¿Buonanotte? ¿Messi? Ya quiero ver la entrevista 100%. Y el póster. ¿Quién va a estar en el póster doble? El mes pasado era Xavi y del otro lado Diego Valeri. El mes anterior pusieron la formación de Huracán del 73 y detrás, o delante, depende de qué lado lo pegue, a Cristiano Ronaldo, con la camiseta del Manchester y el pelo embadurnado de gel. Es 6 de julio y vuelvo a casa corriendo de la escuela. Hoy tiene que estar. Abro la puerta y sobre la mesa ratona del living se posa, reluciente y brillante, con las puntas intactas y la tapa plenamente lisa, carente de comisuras, la edición número no sé cuánto del gráfico. En la tapa, el Chino Luna, figura en tigre. Encontrarse a temprana edad con la lectura puede ser un camino sinuoso si los rivales digitales tienen rienda suelta. En la época de Ronaldinho y Arsenal campeón de la Sudamericana, Internet todavía era un visitante esporádico que no se hacía presente a cada segundo de nuestras vidas, y menos de nuestras infancias. En ese momento, la llegada de la revista El Gráfico a mi casa era sinónimo de felicidad, ya que me encontraba con un colchón de data impresionante, lleno de imágenes, entrevistas, curiosidades, análisis futbolísticos y algún que otro guiño humorístico. Mi mayor cercanía con una lectura bien disfrutada eran esas páginas bien futboleras. Hubo un día en el que entre tanto revuelo de información deportiva apareció un oasis de ficción. En las páginas más internas, un formato ajeno. La revista había sumado entre sus filas a Eduardo Sacheri, quien gustosamente escribía o dejaba uno de sus cuentos, llenos de metáforas e hipérboles, y siempre, pero siempre, sobre fútbol. Mes a mes se volvió una de mis secciones favoritas, y me abrió las puertas a otros autores como Fontana Rosa y Dolina. De ahí en adelante los senderos se fueron bifurcando y seguí leyendo cosas tan interesantes como algunas pérdidas de tiempo, en distintos géneros y en distintos momentos de mi vida.
El gráfico, por su parte, siguió siendo durante muchos años mi actividad literaria del mes, hasta que un día dejó de estar físicamente en la mesa ratona de mi casa. Ahora, ¿qué pasa? También hablabas de periodistas escribiendo sobre fútbol. Hay no periodistas que escriben sobre fútbol. Mi favorito es Pedro Saborido. Él en su caso es un artista, es humorista, bueno, él estudió producción de cine, pero más allá de eso. Y también hay futbolistas o exfutbolistas que escriben sobre fútbol. No sé qué palabra es más autorizada, si la del literario que se mete en el fútbol o la del futbolista que se mete en lo literario. Para mí no se trata de autoridad, sino de distintas visiones. Claro. Es distinto el lugar desde donde escribe una persona que juega al fútbol o que jugó y desde donde escribe alguien que ejerce el periodismo. Claro, hay otro punto de partida. Pero está bueno que jugadores se pongan a escribir como en Pelota de Papel, que escribió Seba Domínguez, Manuel Gigliotti, entre otros cuentos, que está bueno porque al chico que juega al fútbol y que sueña con ser jugador de fútbol y que a ese chico lo va a atraer un poco más la literatura, lo va a atraer. Si el que escribe es un ídolo que está jugando ahí, ¿viste? Si el que escribe es el que sale a la cancha los domingos y hace goles o defiende. Me parece que a partir de ahí hay una conexión mucho más cercana con el chico que juega al fútbol. Y aparte rompe un poco con este mito de que el futbolista es un burro. Viste que por ahí está muy enraizado esto de que el futbolista no tiene cultura. Bueno, volvemos otra vez a la palabra esa que sobrevuela la cultura. El futbolista no opina, no participa, no lee. Bueno, por ejemplo, se me ocurre Diego Valeri, que está jugando en Estados Unidos hace 20 años. Si no es licenciado en literatura, le pegan el palo. O sea, tiene una carrera relacionada a la literatura. Y hay futbolistas que trabajan en ese campo. Aldi Cometti también es una futbolista que escribió en Pelota de Papel 3, porque hay varios pelotas de papel. Hay 3 volúmenes, claro. Que ahí también escribió Mónica Santino, exfutbolista actual DT de La Nuestra. Y es otro punto de partida. Te pasa distinto por el cuerpo el fútbol cuando lo escribís desde el lugar de la experiencia. No es ni mejor ni peor. Galeano, a propósito que Mauro lo mencionaba, tiene algo muy puntual que él es hincha de Nacional, bueno, era hincha de Nacional, y siempre lo corrían con el nacionalómetro por ser menos de Nacional, porque era un gran espectador de fútbol, un nómade del fútbol que coleccionaba jugadas y como un mendigo del fútbol se definió él mismo. Y también un patadura. Y tenía era un fanático. Claro, no era fanático, si se quiere, de Nacional, capaz era seguidor, pero era sobre todo hincha del fútbol, capaz. Claro, que es lo más noble que te puede pasar. Y también después tenés, acá trayendo un exfutbolista, escritor, Kurt Lutman en Rosario, es uno de los más reconocidos y que ha publicado varias cosas. Lo que más escribe es sobre fútbol, pero todo es de lo literario. Sí, Kurt Lutman aporta cuestiones también extra futbolísticas en sus relatos. Tiene una visión bastante sensible, que creo que tiene que ver bastante con la de Mónica Santino. De hecho, son colegas, se conocen. Políticamente comprometido. Claro, y que también a veces no necesariamente son relatos literarios. Kurt Lutman a veces escribe en su Instagram cuestiones que tienen más que ver con apreciaciones hasta políticas del fútbol del momento, que en ese camino, y destaco de nuevo a Ariel Escher, porque Ariel tiene una... ¿Cuánto le pagó? Diga la verdad. ¿Cuánto le basta de esto? Basta de hacer silencio ante este ¿Cómo reciben sobre los periodistas? No, para nada, pero Ariel tiene una metodología muy interesante que ante ciertos sucesos del fútbol, así espontáneos, también él puede saber que se va a jugar tal partido tal día, bueno, pero el tipo mira el partido y a partir de lo que pasa ahí escribe un cuento con un formato que es propio de algo más colectivo, que habla a través de tías, de tías y de tíos, suele introducir cuestiones que son extra futbolísticas, pero usa de excusa un partido puntual, un gol, una lesión, alguien que se retira. Sucede, claro. Mi abuelo me reconstruyó el nacimiento de mi papá. Cántalo, gol. ¡Gol de Moreno!, gritó. Impresionante. Se la robó al volante derecho, gambeteó el 5, le metió un caño al último hombre y cerró la magnífica jugada con una pelota picada al segundo palo del arquero, añadió con vehemencia conmovedora. ¿Amonestados en el equipo de Moreno?, dijo enérgico. 4. La cuñada que está en un recital, el primo que no fue porque le tiene fobia a los hospitales, el suegro por viaje de negocios y la mejor amiga de luna de miel. Imitó a la perfección las dos formas de hablar de ese dúo relator y comentarista tan conocido en el fútbol argentino.
Yo me reía, aunque mi intriga persistía. Bueno, abuelo, ahora contame la verdadera historia. Lo intimidé. ¿Qué verdadera historia, chiqui? Esa es la única cierta, aseguró con obvia necedad. Vamos, Abu, dale, no te hagas el difícil poniéndote en cabeza dura, lo hostigué. A veces lo más atractivo es a su vez muy difícil. Me aleccionó como siempre, intentando aparentar sabiduría. Abuelo, ¿vos entendés que la vida no es un partido de fútbol? Le dije intuyendo su respuesta. Puede ser, pero el fútbol es mi vida. Fontana Rosa es, por escándalo, el mejor escritor de fútbol del mundo. O sea, no ni de Rosario ni de Argentina, del mundo. Y creo que la clave es lo buen escuchador que era. La forma de escuchar el fútbol, de escucharlo en la cancha, en el baldío, en el gigante, de visitante, de escuchar en el bar los comentarios de fútbol, le dieron esa pluma única, además del dibujo, ¿no? Le dieron esa pluma única de introducir la oralidad con tanta naturalidad en un cuento, que no es para nada fácil. No, y aparte vos lees a Fontana Rosa y lo lees como la gente habla. Es tremendo lograr eso, casi imposible. Sí, el comerse las eses, el decir pa en vez de para, ciertas cuestiones propias de la oralidad, como puede tener Martín Fierro, obras de esa índole, que están impresas en sus relatos y que para mí tiene el componente principal que tiene que tener un cuento de fútbol, que es la verosimilitud. Claro. Lo que Fontana Rosa escribe es totalmente creíble, no es una cosa fantástica, inchequeable, que nunca podría pasar. Son todas historias, bueno, algunas sí, pero... Sí, bueno, algunas son fantásticas, pero cuando se propone a escribir sobre lo que sucede, lo hacía. Un realismo bien crudo, que claro, no tiene comparación. Está bueno esto que vos traes, que el tipo aborda el fútbol en total. O sea, desde la charla de viejos en el café hasta lo que pasa en el barrio, hasta el fútbol profesional. Digamos, tiene una manera de habla del fútbol todo en su literatura. Por lo menos desde el lugar que él lo concebía, sí. Y en el camino, que yo creo que también se ha nutrido de otras personas, por supuesto, sí, está Osvaldo Soriano, claro, que tiene también una concepción del fútbol ligada a la política y por ahí puntos de vista más que tienen que ver con eso. También Roberto Santoro, con esa impronta bien de protesta al fútbol como un espacio de construcción y de manifestación cultural, política, y cómo a través del fútbol denunciar y ir contra los poderes fácticos del fútbol y no solo hablar del fútbol como juego o como deporte. Sí, bueno, Galeano también ha hecho eso también, sí, del fútbol a sol y sombra hay mucho de denuncia y hay mucho. A mí lo que está bueno para mí de Galeano en ese material es que él se esconde atrás de otros para hacer las denuncias. Por ejemplo, cuando habla del Diego y sus problemas con la FIFA, ¿no? Con los poderosos de la FIFA. Eso también está bien y la literatura te lo permite. Sí, sin la necesidad de ficcionalizar, pudo volcar personajes reales que dijeron por él. Otra cuestión que hace a la literatura y al fútbol y a esta relación entre ellos es que se suele ver mucho más, aparece lo barrial, aparece mucho lo amateur. Yo creo que esto tiene que ver, por ejemplo, en el libro de Saborido, que yo nombraba antes, hay muchísimo de esto, del fútbol del conurbano y de lo amateur. Para mí lo barrial y lo amateur tiene que ver con una cosa de que cuando vos hablás de fútbol, en realidad podés estar hablando de muchas otras cosas más. Es decir, si vos escribís sobre fútbol, eso te da el pie para, a partir del fútbol o con el fútbol como excusa, hablar de la pobreza, hablar del hambre, de la desocupación, de la desigualdad, digamos. A partir del fútbol podés hablar de muchas cosas, a lo mejor tiene que ver con esto. Sí, es una plataforma que tiene cantidad de disparadores impresionantes, digamos. A partir de fútbol, a donde vos quieras podés ir. Vos a lo mejor estás hablando del fútbol en un barrio y a lo mejor vos describiste cómo era la canchita de ese barrio y describiste que todos los pibes jugaban en pata porque no tenían para comprar botines. Entonces estás hablando de la pobreza también. No estás hablando solamente del fútbol de barrio o del fútbol de ascenso o del fútbol amateur. Hay otros temas y la literatura es una gran herramienta también. Futbolicoso recomienda, en esta ocasión, un cuento sobre fútbol. Espero no trabarme al pronunciarlo. Se llama La camaradería del deporte. Un relato de la escritora entrerriana Selva Almada que pertenece al libro de cuentos El desapego es una manera de querernos. La camaradería del deporte
es un cuento que utiliza el fútbol como hilo conductor de una situación laboral y de algunas cuestiones afectivas para mostrarnos vivencias y rutinas de algunos personajes. El título parece irónico porque podríamos decir que la camaradería está en las antípodas de lo que ocurre a lo largo de la obra. Introduciéndonos en la entraña entrerriana, late un clima de barrio a lo largo de la historia que tiene a dos amigas como coprotagonistas y en el centro del relato reluce la Shakira, una travesti seguidora del equipo de la Unión que le aporta carisma, humor y contundencia a un cuento que no se parece a ningún otro que, por lo menos yo, haya leído. Con personajes disidentes en un escenario mayoritariamente masculino a nivel histórico, pero muy lejos de la corrección política, brilla esta joyita realista de Selva Almada a través de una anécdota futbolera verosímil como pocas. En opinión de quien les habla, el mejor cuento de fútbol de la última década. ¿Libros sobre fútbol favorito? Usted me dijo que tiene... Tengo uno de Galeno que recién Fuego de la Sol y vos, Sombra, sí. Y después muchos cuentos de Sacheri. Ah, bueno, ahí está uno más muchos moderno. cuentos de Sacheri. Más todavía si los buscas en YouTube, están relatados por Alejandro Apo. Sí. Que es muy buen relator de esos cuentos. Sí, un gran cuentacuento. De los mejores de Sacheri. Y no es Landricina. No, de los mejores de Sacheri, Señor Pastoriza, es muy bueno. Pero más allá del club del que seas, digamos, te va a emocionar igual por las palabras y cómo lo narra y cómo describe a Pastoriza. ¿Vos tenés un libro así que te haya...? No tanto un libro, sí cuentos. Me gusta mucho Viejo con Árbol de Fontana Rosa, espectacular. Es buenísimo. Es espectacular. Obviamente 19 de diciembre de 1971, que tiene la fama de ser el mejor cuento de fútbol de la historia y no por nada. La camaradería del deporte, que es el que recomiendo en este episodio, de Selva Almada. Y si tengo que decir otro, Los Nombres, también de Fontana Rosa. Yo no sé si tengo uno favorito. Leí tanto y ya no me acuerdo. Sos lo más academicista de este grupo. Pero si vos comparas todo lo que leí en mi vida y todo lo que leí en mi vida sobre fútbol, me parece que lo supera ampliamente. El que me ha hecho reír mucho, que para traer uno distinto, es el Desaborido, por ejemplo. Me ha hecho reír muchísimo, qué sé yo. El que está en tu casa, que lo agarramos con nuestro productor Iván. No, pero ya lo devolví porque era de Perafán. Uno que... O sea, acá hasta circulan los libros acá. Que uno, fíjese. voy a decir el título del capitulito, capaz que después, si estoy agarrando por mucho se edita. Diga. Es el que dice Messi no es autista. Se llama así un capítulo. No te sabría decir, me parece que... Estaba en tu casa, no sé. Me parece que en el Desaborido, claro, y no estaba en mi casa. No, sí. Bueno, llegó a tu casa cuando grabamos, cuando hicimos las fotos. Ah, bueno, claro, no, amigo. No, ya está, ya terminamos, va. Fútbol y Coso es una producción de Ignacio Fierro, Mauro Weiss, Candela Dolores, Juan Ignacio Perafán, Eliane Cheli, Iván Jiménez, Cristian Skinner y Maxi Gómez. Se graba en Brújula Coworking y se emite por Radio UNR y Radio Sport Casilda. Podés encontrar todos los episodios y más contenidos en Spotify y YouTube. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Siempre como Fútbol y Coso. Auspician este programa Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario. Brújula Coworking, tu lugar en el centro de la ciudad. Y Loyal Fútbol 5, jugamos limpio.